Si bien podría parecer en primer lugar que este fenómeno puede reducirse a una explicación tipo es mera protervia en acto y ya, realmente me parece que hay algo mucho más profundo que simplemente una protervia en acto por parte de los que hacen esta clase de contenido, puesto que no se trata simplemente de los que hacen esta clase de contenido, sino en general la sexualización de personajes ficticios es algo que es perenne y prácticamente universalizado en estos tiempos, y no puede simplemente decirse que sea esa su causa y que sea tan marcado al punto en el cual sea una ley de internet tal cuestión. Naturalmente que primero tendríamos que remontarnos al cómo, y algo de lo cual ya se ha hablado en este canal, las relaciones entre hombres y mujeres están reduciéndose a nada más que una vil y vacuo ejercicio pasional en el sentido de las pasiones animales, porque el hombre tiene su participación material, que es lo que constituye su estrato, su nexo con la realidad, tiene su estrato animal barra pasional, y también tiene su estrato racional trascendental, que sería el que le compete. Pero como desde la modernidad este estrato fue reducido debido a la injerencia de las ideologías filosóficas en conjunción con la reciente creación en aquel tiempo del método científico sustentado en la idea de ciencia moderna. Y nótese, método científico de la ciencia moderna, porque métodos científicos siempre ha habido. Derivado de eso, el hombre sufrió un rebajamiento de su estrato trascendente a un estrato materialista, naturalista, puesto que el hombre no iba a poder ser controlado si se pretendía que tenía algo más que materia, algo más que naturaleza. Por lo tanto, como la naturaleza sí es maleable, pero el alma no lo es, al menos no directamente, como le gustaría a los modernos, entonces se optó por generalizar toda una cosmogonía que proscribía la trascendencia de la materia y de la animalidad al hombre, para así reducirlo a un estrato operacional el cual pudiese ser maleable y controlable por los predicantes filosofistas, puesto que si Dios existe, yo no puedo controlar al hombre, yo no puedo subvertir la realidad, yo no puedo hacer que la realidad sea lo que se me dé la gana. De ahí que a partir de ese momento, retrotrayéndonos ya a este tiempo, se vea una cada vez más perenne pujanza en lo relacionado a querer tratar al hombre como animal, como bestia y nada más que eso. Esto solo es una continuación y una exageración, ahora con los agravantes de que se comercializa y se explota tanto de un lado, capitalistas, como del otro, marxistas, bueno, liberalistas económicos, y por el otro lado marxistas, puesto que el marxismo pretende que la solución a lo que creó el liberalismo es de hecho agravar el problema todavía más, es decir, reducir el hombre de una bestia a un objeto, y en la medida en la cual lo reduce a objeto empeora el problema todavía más. Un régimen marxista, y de hecho vemos en acto esto, va a producir peores abominaciones que la reducción animalista que crea el liberalismo, puesto que el liberalismo al menos le otorga al hombre ser una bestia. En cambio, el marxismo lo reduce a un objeto, y vemos con cada vez más tenacidad y con cada vez más ponderancia el cómo esta idiosincrasia derivada de la cosmogonía marxista se va presentando con mayor presencia, y habría que decir con una mayor y ominosa presencia. Por ejemplo, el transhumanismo tiene unos asideros bastante marcados en Marx, en el cual el hombre solo existe para la eficiencia, el hombre solo existe para el trabajo, y como el hombre no tiene dignidad alguna o siquiera consideración alguna más allá de lo que dicten las deidades, los que
controlen la deidad esa de lo social o la sociedad, pues entonces ¿qué más da? Que el hombre se corte un brazo, se mutile una pierna y que se ponga una pierna a una prótesis biónica, puesto que así va a poder producir más, puesto que el alma del hombre es la técnica incrustada en la economía, siguiendo la prédica marxista. Por lo tanto, ya que no se conoce ni ética ni moral dentro de ese sistema, de ahí que el marxismo cree toda una sarta de abominaciones sin precedentes en la historia de esta especie, y los liberalistas económicos, como tampoco tienen ni moral ni ética y solo les interesa un hombre animalizado que sea domesticado por completo al servicio de los intereses de la incrementación de su capital, pues naturalmente que ahí hay una complotación, quieran admitirlo a estos o no. El marxismo crea el rebajamiento objetual del hombre que después el liberalista económico explota en su idiosincrasia de animalización del hombre, y como el estrato trascendente del hombre se reduce a un estrato animalista, el hombre naturalmente que va a presentar tal pujanza en lo referente a sus pulsiones lascivas. De ahí que por un lado esté tan presente al borde de ser meme, pero recordemos, gente, algo que le dije a Carlos ayer, el lo hago por los momos es la versión masculina de me lo pongo porque me gusta. Nadie hace nada por los momos. Se sexualizan personajes, ya sea mediante el dibujo o ya sea mediante la mera imaginación, por decirle de alguna manera, por el pensamiento. Ya que el hombre, al ser rebajado a sus pulsiones y sus pasiones, pues va a manifestar lo que es propio del animal, y lo que es propio del animal es vivir prácticamente de forma estereotípica en una batería de constantes minimal que tienen que iterarse y llevarse a acto, como es la reproducción, como es la alimentación, el sueño y poco más que eso, puesto que educación, modales, virtudes, moral, ética queda completamente proscrita. Hay una extraña sinergia y hasta una simbiosis entre lo que es propio del hombre y la animalidad inherente al hombre o que manifiestan los animales. Y lo vemos, por ejemplo, hace un tiempo hubo un caso infame de un sujeto que es el tipo al que le está copiando Washingo ahora mismo, Moist Critical o Penguin Zero, el cual, o Asmongold, no recuerdo muy bien, era uno de esos dos, el cual hasta salió en un periódico que dijo que no había limpiado su cuarto en un año, y pues salieron las fotos de la atrocidad que era eso, y pues ahí hablamos de la mezcla entre lo que es propio del hombre, pero manifestado y filtrado primero con las categorías motrices o las fuerzas motrices animales, no hacerse cargo de lo que le es propio referente a su propio ambiente y contexto. De ahí que se manifieste esto. Pero más peligroso todavía es el segundo motivo, y es que como el hombre no tiene ningún tipo de relaciones en este tiempo, por mero reforzamiento diferencial, por mera necesidad instintiva, incluso podríamos decirlo, y vaya, discúlpenme los conductistas si hay más de dos ahí, pero sí, el hombre tiene instintos, les guste eso o no. Y esos instintos no necesitan reforzamiento porque son las propias conductas relativas a la especie. No necesita reforzamiento lo biológico, puesto que eso se va a manifestar independientemente de lo que el organismo opere o no. Por ejemplo, la percepción no va a estar sujeta al reforzamiento, y ahí podemos hablar de un componente biológico que altera la conducta, pero que es comportamiento, y es comportamiento porque surge de una manifestación no volitiva de operaciones que se llevan a cabo, ya sea en o relacionalmente entre una serie de sistemas. Por lo tanto, como el hombre no tiene ningún tipo de relaciones y el hombre tiene una tendencia a buscar a algún tipo de aprobación, algún tipo de implicación con otra persona,
Aquí se suele echar el típico discurso estulto evolucionista de que es que porque la evolución, como si la evolución fuese una especie de estructura de la realidad y no un corolario de las operaciones conductuales del hombre. La evolución no condiciona absolutamente nada, es al revés. El hombre es el que condiciona la evolución, no al revés. La evolución es un corolario, no es un axioma. ¿Y el corolario de qué? De la conducta del hombre. Entonces, ¿cuál es la explicación? La explicación deriva en que el hombre busca un tipo de relación con otros por una variopinta cantidad de motivos: aprobación, autoestima, reconocimiento, cuidado, protección. Recordemos, señores, que cuando el hombre nace se establece un tipo de reforzamiento que se condiciona para el resto de la vida, y no he visto a nadie, ni siquiera a los conductistas, hacerle beligerancia a las tonterías de los evolucionistas al respecto de esto. Y es que como el hombre nace con padres, ¿qué es lo que pasa? Busca ese tipo de relación alrededor de toda su existencia. De ahí que siempre busque el hombre relacionarse, porque de la misma manera en la cual los referentes paternos y maternos condicionan las preferencias en relación a lo que se busca como pareja sentimental o sexual, bien mentado esto por Desmond Morris, se aplica lo mismo pero a una escala universal. De ahí que la misantropía sea en su gran mayoría causada por los padres, puesto que si mis referentes relacionales, ya no solo de pareja, sino grupales en general, se manifiestan como una lacra belial, pues naturalmente que generalice eso a toda la especie y no me interese relacionarme con otras personas. Entonces, las relaciones se buscan porque el hombre desde su infancia es condicionado a necesitar esas relaciones, no por una cuestión de supervivencia, sino por una cuestión de condicionamiento, el cual va a estar sujeto al tipo de marco relacional que se establezca por parte de los padres. Si los padres son unas bestias, la persona no va a querer interactuar con otras, ya sea por misantropía o por falta de autoestima. Y si tiene una relación nominalmente estable o estable, entonces va a buscar relacionarse con otras personas porque va a buscar emular tal relación por la cual vivió y por la cual se reforzó durante su primera década de vida, que es quizás la más importante que vamos a tener en toda nuestra vida, en lo referente al desarrollo del organismo, puesto que ya anular reforzamientos que ocurran en ese periodo de tiempo es casi imposible, tanto porque el sujeto no recuerda lo que pasó, pero se sigue manteniendo no por un inconsciente, sino por relaciones de sensaciones y hoy por apercepción o percepción activa y pasiva, como le decía Wilhelm Wundt. Nada de mi inconsciente, esa tontería que es nada más que un patético intento de decir que tenemos un disco duro espiritual en algún lado. De ahí que el hombre busque replicar tal tipo de relaciones. Nada de que por evolución. La evolución no explica absolutamente nada. Lo que explica la evolución es el hombre y su relación, no al revés. Eso es hipostatizar a la evolución y pretender que existe la evolución antes que el hombre. Y si eso es verdad, solo se puede decir que la evolución entonces es un mero corolario relacional de la realidad. Y no se pueden aplicar ningún tipo de categoría biológica a esos estratos. Es decir, que cosas como la selección natural o la selección sexual no son criterios para determinar lo que la evolución sería, puesto que ¿cómo vas a aplicar selección sexual a átomos? Entonces tendríamos que optar por la idea de la evolución termodinámica, la cual versa más bien por incrementos o decrementos de complejidad en sistemas físicos y no al respecto de selección natural o selección sexual. Que esos también, y aún así si aceptamos la evolución termodinámica, sigue implicándose lo mismo.
la evolución seguiría siendo un corolario, puesto que entonces tendríamos que retrotraernos al argumento platónico que presenta en Parménides, donde dice que hay una forma de la cual participan las entidades o los entes para manifestar la unidad y la semejanza. Entonces se tiene que crear una especie de forma perfecta, que sería la evolución, de la cual estuvieran condicionados todas las entidades para manifestarse. Pero la evolución es un proceso, exacto, y como todo proceso está supeditado a los operadores y el proceso es un resultado. El proceso es una praxis relacional entre entidades que dan un resultado. Es decir, que la evolución siempre va a estar al final. Siempre estará al final y siempre estará condicionada por las relaciones entre los entes, no al revés. Si decimos que es al revés, hipostatizamos a la evolución y una vez más retrotraemos la substancialización de otra estructura de la realidad, como hacen los sociologistas con su sociedad o los antropologistas con la cultura. Entonces, ya que el hombre no tiene ese tipo de relaciones porque los padres son, escoria en estos tiempos y fueron criados bajo una idiosincrasia que básicamente les dijo que ser padres era algo malo y que ellos eran malvados por ser padres, por lo cual tenían que ser amigos de sus hijos, eso termina generando entonces un incipiente rechazo de el hombre hacia las relaciones. Y más se explota esto porque un hombre sin relaciones es más comodificable, es más reificable en conjunción con las teorías hedonistas que produjeron los marxistas como Deleuze-Guattari, como Adorno y Horkheimer, como Georgi Lukács, sobre todo, que básicamente todo el programa de educación sexual que se tiene en este tiempo lo escribió él. Pero claro, eso no era verdadero marxismo, sí, ya lo sé, tengo ahí un video hablando de eso, no me vengan a poner esa basura, por favor. Esas tonterías ahí con su Grey, a mí no me la traigan, ni siquiera van a comentar si van a ponerse a decir esas tonterías. Este no es un canal para fanáticos religiosos. Entonces, ya que el hombre está por todos lados disgregado, tanto por parte de los padres como por parte de sistemas conductuales implantados por filósofos marxistas y al mismo tiempo por filósofos liberalistas, y hay toda una serie de figuraciones de condicionamiento conductual, y si no se sabe qué es esto, es básicamente lo que dijo Norbert Elias en Sociología Fundamental, solo que aplicado a conducta, no a cuestiones estructuralistas sociologistas. Básicamente, traducción, váyanse a leer ese libro. Entonces, de ahí que el hombre busque para complementar su personalidad a través de las relaciones que establece con su ambiente, encuentre más disfrute o sienta más identificación en la hiperidealización, sobre todo del anime, de dichos personajes. Y como el hombre establece un tipo de relación vinculativa, la cual es constantemente reforzada por la nominal generalización de las asociaciones y localizaciones que se hacen en el personaje, pues como el hombre, tomando el primer punto, también está siendo reducido a animal, pues naturalmente que manifieste tal tipo de interacción o tal tipo de pensamiento hacia esos personajes, puesto que presentan referentes primordiales antes que, por ejemplo, la nación, el estado, la raza, incluso hasta que sus propios padres. Esos personajes representan más referentes relacionales, paradigmas relacionales, que cualquier otra cosa. De ahí que presente sentimientos tan intensos como para pensar ese tipo de cosas con esos personajes. Y de ahí que exista la constante replicación de los mismos. Por ello hay ciertos artistas que están obsesionados con un personaje en específico y lo dibujan una y otra vez, porque ese personaje fungió debido a la precariedad directamente
inexistente, ignota sistema de relaciones, como diría por ejemplo Jordan Peterson. Él decía que la familia era el primer sistema de socialización que socializaba por el hijo para la tribu. Ahí hay más reduccionismo biologicista en cierta manera, puesto que no hay tribus de animales, a menos que ya vayamos a hacer lo mismo que Huxley hizo con Población y la Clina, que es básicamente otra forma de querer evadir el concepto de raza. Es decir, términos pseudocientíficos que lo único que hacen es impedir la investigación científica. Población no es una categoría biológica, puesto que su determinación es completamente arbitraria. Población es más bien una categoría filosófico-estadística, no biológica. No hay poblaciones a menos que tomes todo el taxón y entonces no es una población, es un taxón. Puesto que su delimitación implica el espacio. Pero como yo no puedo tomar la totalidad del espacio, ese espacio se reduce a la financiación que puedo abarcar con ese espacio, básicamente, o a las inferencias que pueda hacer de lo que pueda percibir y tomar en cuenta del espacio. Pero, ¿por qué vamos a tomar una categoría biológica fundamentándonos en una geográfica física, química? No tiene ningún tipo de sentido esa categoría, y la clina es más de lo mismo, puesto que también quiere evadir la cuestión de la biología. No tiene sentido hablar ni de población ni de clinas en biología, lo que hay es razas, y si se quiere etnias, pero etnias ya sería en conducta. Entonces, si el hombre no tiene ningún tipo de relación alguna, si el hombre está siendo reducido a bestia, pues raro sería que no hiciese esto, puesto que el hombre demanda referentes, y en este caso los referentes son muy atractivos debido a la excesiva neotenia con la cual se dibujan los personajes. Directa lascivia en algunos casos. Se me ocurre, por ejemplo, el caso de The Old House, donde directamente los personajes ya no están diseñados para seducir, son directamente dibujados con intenciones lascivas, puesto que se les da toda una batería de adornos, los cuales implican una relación con fetiches, como la androginia ginocéntrica, por llamarlo de alguna manera, las pestañas excesivamente grandes. Y si bien en el anime esto ocurre, al menos está el aliciente o el paliativo de que es para adultos o para jóvenes. En cambio, esa última es para niños, y de igual forma vemos tal manifestación, lo cual no debería de sorprender a nadie en estos tiempos. Quienes están haciendo el entretenimiento son una caterva de sodomitas cuya máxima aspiración en la vida es ver en unos 10 años en qué tan rápido pueden ponerse a abusar sexualmente de niños, y en qué cantidad y magnitud también. Por lo cual no debería de sorprendernos en lo más mínimo esto. Y claro, siempre siempre tales declaratorias están en los ojos del espectador. No tiene nada que ver los referentes, la semiótica, el contexto, el ambiente. No, todo es tu culpa. Así supongo que cuando yo veo un asesinato y un acto completamente grotesco y abominable, pues naturalmente que es abominable porque yo lo estoy percibiendo, porque lo que estoy percibiendo no tiene nada de eso, eso lo estoy poniendo yo. Claro, porque evidentemente matar a alguien no implica nada, la implicación se la pongo yo, claro que sí. Y el que dice esto lo dice hasta que le roban el almuerzo o el auto, y de repente esas categorías se esfuman, con las cuales muy briosamente y fulgurantemente se la pasa acusando de que esto y aquello por redes sociales a otras personas, naturalmente. Pero si la lingüística tiene algo de científica, al menos la semiología o la semiótica puede salvarse un poco de todas estas disparates ridículos.
los cuales lamentablemente son demasiado complejos para que la típica limitada capacidad intelectiva del medrador promedio de redes sociales pueda entender. Por lo cual, no debería tampoco sorprendernos la tartufística la tartufística jaranea de estulticias que se hace siempre alrededor de estas exclamaciones. Ah, pero claro, pero no fuera de su piara porque sería revolucionario. Sí, Dios, vulgo nunca cambies, por favor. Por lo tanto, ¿por qué a alguien le sorprende que esto ocurra al punto de ser algo ya estereotípico directamente? Casi ya lo hacen por competencia, pero esa competencia recordemos que requiere un tipo de reforzamiento que siga una línea base en relación a una tasa de respuestas en un contexto y en un ambiente. De lo contrario no se manifestaría, ni desde la ironía, ni tampoco la propia conducta. Y la lascivia nada más no lo explica, porque recordemos que en el pasado estas cosas no se manifestaban. No veías sexualizaciones de personajes míticos o de mitológicos. ¿Y por qué? Porque el hombre no iba a sexualizar a su prójimo, puesto que era criado para quererlo, protegerlo y cuidarlo. La gran mayoría de las veces, porque realmente si nos empezamos a tomar en serio la historia y dejamos de pretender que el Imperio Romano era tan grande como la hacen toda esa bola de feladores de Twitter, fácilmente el 95% de ellos los hubieran asesinado si estuvieran vivos en el Imperio Romano, no por algún crimen o algo por el estilo, sino porque recordemos que en el Imperio Romano el padre podía asesinar a su hijo sin ningún motivo. Por lo cual me parece que, bueno, es la gran mayoría de idiotas que se la pasa idealizando el Imperio Romano no sobreviviría ni siquiera a la etapa de la infancia. No recordemos lo que dijo Gasset: yo no deseo vivir en un tiempo pasado porque se me queda muy chico. Bueno, yo diría que nos quedan muy grandes cierto tiempo, y en algunos casos no por nosotros, sino por otros. Así que mucho cuidado con ponerse a querer glorificar o retrotraer glorias antiguas, porque se quiere ver la luz, pero se olvida que toda esa luz está rodeada de una incipiente oscuridad, la cual pues muy palatina no les va a parecer. No confundamos el oropel con la substancia. Entonces, esto también tiene otra extensión, la cual es por qué se están sexualizando no ya personajes, sino objetos. Pero eso ya lo atenderemos en otro momento. Y podrá decirse que se explica por la misma dinámica, lo cual es verdad, pero tiene otra arista que ya en la cual versaremos en el futuro, porque ya no sería tanto que los personajes funjan como reemplazo de relación, sino que se implicaría lo que están haciendo los objetos para facilitar tal cuestión, y de ahí que se traslade tal liberalización de la imaginación. Nos estamos viendo.